¿Le parece? Ahora sí, en el nombre del Señor Jesús. Jueces capítulo 3, en el nombre del Señor Jesús. Libro de Jueces capítulo 3. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús, verso 7 al verso 11. Verso 7 al verso 11. Y si ya lo tienen, pueden decir amén. Jueces capítulo 3, verso 7 al verso 11. Y leemos en el nombre del Señor Jesús. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Verso 8 y verso 9 ustedes. Miren la clave número 1. Ellos clamaron ¿a quién? Clamaron a Dios, ¿no es cierto? Esa es la clave número 1. La importancia que se le estaba dando hace un momento, la oración. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusar Rizzaim, parece un remedio, Ritalin, ¿no es cierto? Rey de Siria, y prevaleció su mano contra... No están hablando en otras lenguas todavía, no. Tranquilo, tranquila, amén. Cusán Rizzaim. ¿Saben lo que significa eso? Yo tampoco sé, no. Lo estudié. Doble iniquidad o dos veces malvado. Eso es lo que significa. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Amén y amén. ¿Cuánto dicen amén a la palabra del Señor Jesús? Amén. Le vamos a decir, Señor, habla nuestras vidas. Señor, habla nuestras vidas, Señor. Llévate, Señor, todo cansancio, fatiga, y ponga, Señor Jesús, en nuestra vida la atención necesaria para entender lo que usted nos quiere hablar. Habla, Señor, conforme a la necesidad que hay en nuestro corazón. Te lo pedimos y te lo rogamos en tu nombre santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en el nombre del Señor Jesús. La verdad que cuando tomamos, ¿no es cierto?, este reto, y qué importante, ¿no es cierto?, es poder tener un mensaje hacia los jóvenes. Lo difícil también que es en estos días poder hablarle a la juventud. Pero mientras escuchábamos a nuestro hermano Benjamín, dentro de la oración, él decía, Señor, que se levante una nueva generación. Y lo que necesitamos justamente es esto, que se levante una nueva generación. Pero no una generación como lo dice Jueces capítulo 2, verso 10. Mire, usted tiene la Biblia abierta, siervo. Jueces 2:10, en el nombre de Jesús. Sebastián, léalo por favor. A ver, en el nombre de Jesús, dice versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Amén. Esto fue lo que aconteció en el pueblo de Dios, y fue una repetición de una y de otra vez. Se levantaron nuevas generaciones, y tal como lo decía la palabra del Señor, esta nueva generación tristemente no conocía al Señor, ni la obra que el Señor había hecho por ellos. Hoy día estamos en medio quizás de una nueva generación. ¿Quiénes son los más viejitos acá? Que levanten la mano sin esfuerzo. Los más viejitos. Amén. Pero hay una nueva generación. Dentro de esa nueva generación se tiene que levantar una generación, no como lo dice la Escritura, que no conoce a Dios, sino que tiene que haber una generación que conozca al Señor.
El no conocer al Señor, ¿sabe lo que significa? Que se le ha perdido el temor a Él. Y esto es lo que primeramente comienza a suceder cuando no hay temor hacia Dios. Cuando no hay temor hacia Dios, hay un hermano que no veo allá atrás. Quiero verlo a todos porque si no, hermano Alonso, por favor. Cuando no se conoce a Dios, ¿qué es lo que sucede? Se pierde ¿qué cosa? El temor al Señor. Y esto lo que hace es que nuestra vida se pierda de la voluntad del Señor. Y esto fue lo que aconteció una y otra vez en medio del pueblo del Señor. ¿Qué fue lo que el Señor comenzó a hacer en ese tiempo? Levantó a jueces. Y dentro de estos jueces estaba justamente este que se llamaba Otoniel. Otoniel, ¿qué es lo que significa Otoniel? Otoniel significa león de Dios. Este es el primer término que quiero que lo entienda, porque ya escuchó, ¿no es cierto?, el nombre de este rey o de este enemigo que tenía justamente el pueblo de Israel, el cual se llamaba Cusán Risataim, que significa doble iniquidad o dos veces malvado. Es decir, que cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, cada vez que nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios, el enemigo va a tratar de alguna manera u otra hacernos sentir mal, hacernos desviar del camino del Señor. Y por qué no decirlo así, cada vez que nosotros nos vamos alejando del Señor, pareciera que le vamos sumando X, ¿no es cierto? 2X, o sea, 2 veces más difícil después de regresarse al Señor. 2 veces más difícil vuelve, ¿no es cierto?, el poder volver a poder tener intimidad con el Señor. Y para Israel comenzó a suceder esto, porque este rey lo que provocó es que justamente a Israel le costara ya acercarse al Señor. Fueron 8 años que ellos estuvieron bajo, ¿qué cosa? Bajo la mano de este rey. Fueron 8 años donde ellos estuvieron bajo la ira, ¿no es cierto? Bajo la atadura de este rey. Y lo que comenzó a hacer es justamente extraer no solamente las imágenes, sino que comenzar a hacerles servir de la manera de la cual el Señor les había enseñado a través de su palabra. Cada vez que Israel se apartaba, ¿qué es lo que hacía? Hacía concesiones con el enemigo. Hacía, ¿no es cierto?, se ligaba no solamente a los dioses, sino que también se ligaba a los pueblos, se ligaba también a lo que ellos practicaban, se ligaban, también se relacionaban, hacían yugo desigual, se enemistaban con el Señor y se amistaban con el mundo. Y esto es lo que provoca justamente esto, el alejarse de Dios siempre va a provocar que nuestra mirada esté puesta afuera y sea mucho más difícil el poder volverse al Señor. Hay una escritura que dice que cuando la casa del Señor está limpia, cuando nosotros estamos limpios, ¿no es cierto? Y no solamente limpio de pecado, sino que limpio de demonios. Cuando estamos limpios, ¿no es cierto? ¿Sabe lo que el Señor hace en nuestra vida? El Señor deja la casa totalmente vacía, esperando, ¿no es cierto?, primeramente que su presencia es la que llene nuestra casa. La casa, estamos hablando de nosotros. ¿Cuántos lo entienden? Amén. En la casa estamos hablando de nosotros. Entonces, lo que el Señor primeramente espera es que nuestra vida sea llena de su presencia. Pero cuando nosotros nos alejamos, dice la Escritura, esa casa que estaba limpia, dice la Escritura que los demonios que fueron un día sacados vuelven a la casa. Y cuando hallan que la casa está limpia, le dicen a otros 7 espíritus peores que vuelvan y que gobiernen aquella casa o que gobiernen aquella vida. Por lo tanto, esto es lo que sucede cuando nos alineamos con el diablo. Esto es lo que sucede cuando nos alejamos de la voluntad de Dios. Usted no piense que vamos a vivir, ¿no es cierto?, la vida como dicen ahí los venezolanos, chévere, que chévere, ¿no es cierto? No vamos a vivir una vida llena de gozo, de alegría, no. El enemigo lo que va a provocar, también va a provocar que nuestra vida se aparte del Señor, pero también va a atar nuestra vida a este mundo y nos va a costar mucho más volvernos al Señor Jesús. Que el Señor nos ayude en este día a entender que en este tiempo, este último tiempo que estamos viviendo, podamos estar cerca del Señor Jesucristo. Este fue el primer juez. ¿Y se acuerda el nombre que tenía? Yo creo que tiene el primer juez, Otoniel.
el primer juez que el Señor levanta, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama? Otoniel. ¿Y cuál es el significado de su nombre? León de Dios. A ver, dígalo fuerte. León de Dios. Es el nombre de Otoniel. Y Otoniel, ¿no es cierto?, fue el primer hombre que el Señor levanta, este primer juez que Dios lo levanta en esos tiempos de anarquía donde el pueblo de Israel estaba viviendo. Hace un tiempo atrás, si alguien me recuerda cuándo fue las marchas y todo ese tiempo, el año 2019, 2017, ¿quién echa más? Mire, fue el 2019, octubre. Y algunos celebran esa fecha. Pero mire, ¿qué fue lo que hicieron? Se levantaron, ¿no es cierto?, ¿como qué pueblo? Como un pueblo rebelde, con anarquía, ¿no es cierto? Se enojaron contra los gobernadores, ¿no es cierto? Se molestaron y metieron ese espíritu de anarquía. Pero ¿sabe que ese espíritu es el espíritu de este último tiempo? El espíritu que va a comenzar a sobresalir una y otra vez. No solamente se ve en esta nación, después pasó en Colombia y va a seguir pasando en los diferentes lugares. ¿Sabe por qué? Porque justamente lo que el diablo está buscando es esto, anarquía. No solamente de no creer, ¿no es cierto?, en los gobiernos humanos, sino que también apartarse de la voluntad de Dios. El alejarnos de Dios, y lo que nosotros estamos buscando es poder acercarnos al Señor Jesucristo. Y en esos tiempos donde había anarquía, donde ya no se creía a Dios, donde ya nadie conocía a Dios, Dios levantó a este primer juez, aleluya, y dice la Escritura, como dice la palabra del Señor Jesucristo, en el verso 10 que hemos leído, el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel. Qué frase más tremenda. La primera vez que se escucha en la Biblia es justamente sobre este varón. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel. Antes no había acontecido. Esta era la primera vez que sucedía. Y la presencia del Señor lo tomó. ¿Y lo tomó para qué? Para poder liberar al pueblo de Israel. Ya no era, ¿no es cierto?, un Moisés, ya no era un Josué, como lo decía la Escritura, y toda aquella generación había fallecido, sino que ahora el Señor levantaba particularmente a un varón del cual venía el Espíritu de Dios sobre él. Y si no era un varón, hubo una mujer también llamada Débora, porque hubo un momento que no hubo quien se levantara, y en estos mismos libros de Jueces dice que el Señor también utilizó a una mujer. Pero mire lo que sucede: vino el Espíritu del Señor Jesús sobre uno, y eso hizo que trajera liberación al pueblo de Israel. Entre los pasajes donde encontramos estos hermosos similitudes, donde quiero que entendamos en el nombre de Jesús. ¿Por qué es importante? Le he dado definiciones de nombre. Porque Otoniel, ¿no es cierto?, significa ¿qué cosa? León de Dios, león de Dios. Y Dios necesita levantar hombres llenos del poder de Dios, como verdaderos leones. Amén, verdaderos leones que defiendan. La otra vez traje un video. Yo siempre me gusta trabajar con video porque parece que se entiende más rápido. Pero ¿cuántos conocen un león? Un león, ¿no es cierto?, no es un gatito, aunque un gatito, ¿no es cierto?, cuando pelea contra los perros parece león. Pero no, un león es un león. Carnívoro, muy bien. Felino. Amén. Y tiene tanta fuerza, ¿no es cierto? Y lo que el Señor está tipificando justamente ante este hombre, no solamente estamos viendo la valentía, sino que estamos viendo el valor, la fuerza. Y eso es lo que el Señor necesita en este tiempo, que el Señor levante hombres de Dios. Y por qué no decirlo así también, mujeres llenas del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedan defender la obra del Señor Jesucristo. Que en este tiempo se levanten de aquellos que arrebatan, como dice la Escritura, que arrebatan del fuego aquellos carbones que pueden estar poco menos muriéndose en el infierno, los arrebaten, aleluya, por medio de la fuerza que el Señor le está otorgando. ¿Cuánto dicen amén? En el libro de Primera de Reyes, vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 10.
Hermano Benji me dijo que utilizara todo el tiempo, pero yo no quiero predicar mucho, si no, no me van a invitar nunca más. Dice predicador que predica corto, lo invitan de nuevo. Amén. Quisiera, no quiero extenderme mucho, no veo el reloj, así que alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ya llevamos ¿cuántos minutos? 15 minutos. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 10. Verso 19, al verso 20, dice la palabra del Señor, que habían 6 gradas que tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí, sobre las 6 gradas, y a un lado y de otro, y en ninguno otro reino se había hecho un trono semejante. Mire, está hablando del trono que hizo Salomón para sí. Y este trono que tenía Salomón era singular. Dice que ninguna otra nación tenía algo similar a esto. Tenía 12 leones, 6 de un lado y 6 del otro. ¿Qué es lo que nos habla el número 12? El número 12 nos habla de gobierno. Y para poder gobernar de forma correcta se necesita justamente esto, tener autoridad. Un león, ¿no es cierto?, nos habla de fuerza, nos habla de vigor, pero también nos está hablando de autoridad. Y es por eso que Dios necesita también levantar dentro del pueblo de Dios un cuerpo, ¿no es cierto?, de hombres de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de autoridad. Aleluya, que el Señor llene a sus ministros con su poder, porque es necesario, ¿no es cierto?, de que no seamos discípulos de Dios, ¿no es cierto?, que ineficaces, sino que tengamos autoridad. No autoridad, ¿no es cierto?, solamente para gobernar, pero no tener el Espíritu Santo para poder entender las cosas que son de Dios, sino que tengamos esta equidad, que el Señor nos llene de su presencia. Tenemos que comprender que esta autoridad tiene que venir con el propósito de parte de Dios. Libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, dice la Escritura: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, y me seréis testigo, ¿dónde? Para predicar la palabra del Señor, ¿qué es lo que se necesita? Poder, se necesita autoridad. Aleluya, no pretenda venir detrás de un púlpito a testificar la palabra del Señor si no tiene el poder del Espíritu Santo. No pretenda, aleluya, adorar a Dios si no tiene la presencia de Dios. Porque sin autoridad, sin poder de Dios, no somos absolutamente nada. Sin la presencia de Dios no somos nada. Aleluya. Vamos a Isaías capítulo 22 en el nombre del Señor Jesús. Libro de Isaías capítulo 22. Verso 20 al verso 21. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías. Verso 21, por favor, léalo usted. Mire qué tremendo. Para poder entender lo anterior, poder, ¿no es cierto?, recibir la presencia de Dios. Nos habla de la autoridad, pero también del propósito de Dios. Y aquí se nota algo muy glorioso, donde dice que se le quita la mayordomía que tenía en Jerusalén a Sebna y se le entrega a Eliaquim. Eliaquim significa Dios levanta. Y justamente esto sucede, aleluya, cuando el Señor le reviste. Dice que le pongan, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que tenían que ponerle a él? Eliaquim. Verso 21. Lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte. Entregaré en sus manos tu potestad. Le daré, aleluya,
a él la potestad sobre Jerusalén y sobre la casa de Judá. En otras palabras, lo que le estaba diciendo, aleluya, que se le iba a entregar la túnica. Que nos habla de la túnica. La túnica nos habla de la capacidad de poder ser cubiertos. ¿De qué estamos cubiertos? Del poder, de la autoridad de Dios. Y Dios nos tiene que seguir ungiendo con su Espíritu Santo. En este lugar se tienen que levantar. ¿Sabe qué? No jóvenes solamente profesionales. Oramos para que el Señor Jesucristo les ayude en sus estudios. Oramos al Señor Jesucristo para que puedan salir, aleluya, de la mejor forma al término de este año. Pero también necesitamos que hayan jóvenes y señoritas llenos de poder, llenos de la unción de Dios, llenos del Espíritu Santo. No solamente que tengan una investidura de algo, sino que tengan el poder de Dios. Que el Señor está actuando, el Señor se está moviendo a través de ustedes. Aleluya. Esto es lo que se necesita en la casa del Señor. Y le daré la autoridad, dice la palabra del Señor. De la misma forma que tenía a su padre, le estaba diciendo, le daré la autoridad sobre la casa de Jerusalén. En otras palabras, le estaba entregando la autoridad, las llaves de aquel lugar, aleluya. Le quitó todo lo que tenía el otro rey o el otro gobernante, se lo estaba entregando a Eliakim, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios lo levanta. Y cuando Dios te levanta, el Señor te llena de autoridad. El Señor te llena de poder. El Señor te llena de unción. Pero también el Señor te da llaves, aleluya. Llaves para poder abrir y cerrar. Aleluya. Y los términos espirituales, esto tiene mucha importancia. Porque donde Dios abre, nadie cierra. Y donde el Señor cierra, nadie puede abrir. Es una bendición entender esto, porque cuando somos bendecidos de parte del Señor, cuando el Señor nos honra, aleluya, el Señor no lo hace, aleluya, solamente para que ocupe un lugar determinado. Que el Señor Jesús bendiga en este lugar a nuestro hermano José, a nuestro hermano Benjamín, a nuestro hermano Jason, aleluya. Que el Señor Jesús los bendiga poderosamente, pero que no solamente sea, ¿no es cierto?, un grado o un lugar especial dentro de la congregación, no, sino que ellos sientan que hay poder, que hay autoridad, que hay respaldo, no solo de los ministros, sino que hay respaldo de parte de Dios, que el Señor le está dando autoridad, que el Señor lo está facultando para cosas grandes y poderosas. ¿Cuántos creen que el Señor va a seguir trayendo gente, aleluya, que el Señor seguirá usando en gran manera en su pueblo? ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Esa era la autoridad que tenía Otoniel. Otoniel tenía una autoridad que se le fue entregada para poder liberar al pueblo de Dios. Cuando nadie se había levantado en esos días, el Señor usó a uno llamado Otoniel. El Señor levantó a uno llamado Otoniel. 8 años en los cuales el pueblo de Israel estuvo bajo el juicio de este rey que era malvado, pero no solamente malvado, sino que era 2 veces malvado. Usted sabe que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de iniquidad, donde el pecado ha aumentado, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Usted se está dando cuenta que en los colegios, aleluya, se le está dando mayor autoridad a las cosas que son malas, pero a las cosas que son buenas ya no se le agrada mucho. Aleluya. Es más, la discriminación es tan grande hoy día que por ser santos usted va a ser juzgado, va a ser señalado. Pero yo prefiero ser de aquellos que son como el grupo de Daniel. Aleluya, que tenían una integridad. Aleluya, que aquellos jóvenes como la generación de Daniel, que no estuvieron dispuestos a adorar a otros dioses, sino que le dijeron no a este mundo, no al pecado, no compartiremos de la comida de este rey, sino que ellos estuvieron dispuestos a ¿qué cosa? A
consagrarse para Dios. ¿Y sabe lo que lleva cuando tú te consagras a Dios? Lo que el Señor hace es que los leones no te coman, aleluya, porque sobre ti hay un poder tan grande, aleluya, que no importa las fieras de este mundo, lo que el Señor te ha dado es más poderoso que en esta tierra puede haber. Otoniel, ¿qué es lo que significaba? León de Dios. Pero mire, quiero mostrarte otro versículo más en el nombre del Señor Jesús. Como un verdadero león de Dios. Pero quiero que me acompañe, por favor, al libro de Esdras. Libro de Esdras, capítulo 8. Así como el Señor usó a un Otoniel, el Señor también está usando a otros hombres, otras mujeres de Dios, para poder traer liberación al pueblo del Señor. ¿Cuántos creen que el Señor va a seguir levantando hombres y mujeres que traigan liberación al pueblo de Dios? ¿Dónde está Esdras? ¿En el Nuevo Testamento? No. En el Antiguo Testamento. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos. Amén. Después vamos a seguir con la clase de los libros de la Biblia, pero ahora vamos al libro de Esdras. A ver quién lo puede leer con fuerza. Vamos a pedirle a uno de estos jóvenes que lea con fuerza. Vamos a la Escritura dice que no se puede jugar a los juegos de azar, ¿no es cierto? Pero también dice que se echaron suerte para sacar a uno de los discípulos. Así que no vaya a estar jugando usted Betania y esas cosas. No use ese texto para esas cosas. Reprendemos al diablo. Amén. Reprendemos al diablo. Amén. No utilice esos versículos con mal uso. ¿Qué dije? Esdras capítulo 8. El Señor nos está llenando de gozo hoy día. Amén. 8:16. En el nombre del Señor Jesús. Siervo, ¿usted tiene buena voz? ¿Usted no? No. Ashley, ¿puede leer? Esdras 8:16. Ya, sáltate todos esos nombres. También, ¿qué es lo que dice al final? También envié a buscar ¿a quién? A Joerid, a Elnatán, que eran hombres doctos, hombres muy sabios. Pero mire, el nombre que me gustó es el segundo nombre. ¿Cuál es? Ariel. ¿Sabe lo que significa Ariel? Usted tiene que saber si su papá se llama así. Mire, pero lo dijo solamente porque estábamos hablando de los leones. No. León de Dios, justamente. Mire, león de Dios. Ariel significa... ¿Qué es lo que significa Ariel? León de Dios. León de Dios. Y este varón que el Señor levanta, y así con todos los que le acompañan, dice la palabra del Señor que eran hombres doctos. Otras traducciones dicen sabios, prudentes, sensatos, discretos. Y estos son los hombres que el Señor levanta para poder traer liberación a su pueblo. Estas son las cualidades que tienen que tener los libertadores: doctos, prudentes, sensatos, discretos.
Hoy día, ¿no es cierto?, el más valiente, el primero, ¿no es cierto?, el que pega el combo. O el primero, ¿no es cierto?, que responde algo. No, el Señor no quiere que usted sea el primero que responda. Cuando le digan, oye, Canuto, y la frase que sigue. O no sé, que le digan, oye, tú estás haciendo esto, y tú respondas inmediatamente. No, sea discreto, sensato, prudente. Porque esos son los que el Señor utiliza para liberar. Y el Señor usó a Ariel. Y Ariel, ¿no es cierto?, es calladito, mire, sensato, prudente, amén. Esos son los hombres que el Señor también utiliza para liberar a su pueblo. ¿Por qué quiero que miren a este Ariel? Porque dentro de este grupo es lo que el Señor utiliza para sacar, son los que el Señor utiliza para sacarlos de Babilonia. Ariel significa león de Dios, criatura de Dios, aquel que está en el altar de Dios. Esos son los significados de Ariel. Y el Señor justamente lo utiliza con ese propósito. Babilonia, ¿quién era uno de los pueblos, ¿no es cierto?, que también juzgó o subyugó a Israel. Los llevaron cautivo de la cautividad a Babilonia. Y uno de los términos, ¿no es cierto?, que conocemos como Babilonia es como el término confusión. Pero también Babilonia lo que provoca es lo siguiente. Apocalipsis capítulo 18, verso 13. Apocalipsis capítulo 8, verso 13. Perdón, 18, verso 13. Le vamos a pedir a nuestro hermano Efraín, que tiene ahí la Biblia. Apocalipsis 18, verso 13. Apocalipsis 18, verso 13. Amén. Cuerpos, ¿quién me dice la última frase? Almas de hombre. Dentro de todo lo que comercializaba Babilonia, Babilonia también comercializa las almas de los hombres. Y mire, dentro de los términos que se conoce también a Babilonia es con esto, con aquellos que comercializan las almas. Y esto es justamente lo que hace el enemigo. El enemigo, cuando te toma cautivo, cuando el enemigo te lleva, ¿no es cierto?, engañado por las cosas de esta tierra, porque comercializa contigo. ¿Sabe lo que hace también? Te vende, te ata y te vende. Eso es lo que hace el pecado con tu vida. Eso es lo que hace el diablo con tu vida. Tu cuerpo y tu alma la comercializan como un objeto más, como basura más quizás de la tierra. Así lo busca, ¿no es cierto?, el enemigo. Y es lo que provoca. Pero también sabemos que Babilonia nos habla de confusión. Babilonia nos habla de esto. Y lo que provoca también Babilonia es que él también tiene leones. Leones que tratan, ¿no es cierto?, de confundirnos. Por eso que la Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente buscando a quien devorar.
Eso es lo que está buscando justamente el enemigo. El enemigo nos está tratando de llevar a la confusión y creemos que estamos haciendo las cosas bien. Porque el enemigo es un experto de decirnos, no, si estás bien en el mundo, si estás bien allá afuera, si allá te aceptan como eres, allá te aceptan como tú quieres ser. Mentira del diablo. Lo que está haciendo es comercializando contigo. Está vendiendo tu alma, aleluya, al peor postor, que es el diablo. Te quiere atar para poder hacerte sentir mal. Hacerte sentir mal, aleluya. Génesis capítulo 4, versículo 7. Dice la escritura, si bien hicieres, no serás enaltecido. Está hablando de Caín. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Eso es lo que dice Génesis 4:7, pero en la traducción latinoamericana está hablando justamente de que lo que el diablo quiere hacer es atacarte como un león. Y por eso nosotros sabemos que las artimañas del diablo, aleluya, las artimañas de nuestro enemigo solamente son hacernos daño. Babilonia puede parecer un gran lugar donde vivir. Podemos estar bien ahí, pero el diablo solamente nos quiere esclavizar. Por eso la Biblia dice que cuando, aleluya, levantaron aquella ciudad llamada Babel, dice la palabra del Señor Jesús que el Señor destruyó aquella ciudad porque ellos se querían engrandecer tanto que querían ser como Dios, querían llegar a la altura de Dios, pero el Señor tuvo que romper aquella ciudad y justamente esto los llevó a la confusión y eso es lo que provoca Babilonia. Babilonia trae confusión a nuestra vida. Por eso hoy día no entienden por qué estamos aquí y no podemos estar afuera. Por eso hoy día usted no entiende por qué vinimos a la iglesia y no me quedé, ¿no es cierto?, jugando online. Por eso no entiende por qué hoy día estoy acá y no sé, podría haber estado en la piscina. Hoy día usted está acá porque necesita conocer que el poder de Dios es lo que necesitamos día a día. Y que sin el Señor no somos absolutamente nada. ¿Cuántos dicen amén? Dios envió a Ariel, el león de Dios, ¿para qué? Para hacer volver a los que estaban en Babilonia, los que estaban, ¿no es cierto?, en confusión, en que entendieran la importancia de volverse a Jerusalén, que entendieran la importancia de volver a caminar en las cosas de Dios, que entendieran la importancia de las cosas sagradas, que entiendan que esto no es cualquier cosa, esto no es un chiste. Yo sé que hoy día lo he hecho reír harto y me gusta cuando se ríen, porque después dicen el pastor no es enojón, amén. Pero ríase, amén. ¿Sabe por qué? Porque quiero que entienda esto en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué dije eso? No lo sé. Amén. Pero Ariel tenía la capacidad de volver a traer ¿a quiénes? A los que estaban en Babilonia, sacarlos de la confusión, sacarlo de ese estado, ¿no es cierto?, pagano, y volverlo a insertar en las cosas divinas, volverlo a insertarlo al culto de Dios, volverlos a insertar en lo que era la adoración. Hoy día necesitamos que se levanten en este lugar hombres de Dios llenos del Espíritu Santo como este Ariel, ¿no es cierto?, que puedan hacer retornar a aquellos que quizás no están viniendo, que le puedan decir a aquellos que se están quedando en su hogar, oiga, vamos a la casa de Dios, necesitamos volver a adorar a Dios, necesitamos volver a los cultos de adoración, necesitamos volver a exaltar al Señor con nuestra fuerza. Eso fue lo que provocó Ariel y todo el grupo. Pero ¿por qué nombramos a Ariel? Porque estamos hablando de aquellos leones que son como verdaderas fieras, que pelean por sus hermanos,
que pelean por esta generación que se ha levantado, que parece una generación que ya está perdida. Mentira del diablo. En este lugar se están levantando los Otoniel y se están levantando los Ariel, que van a pelear. ¿Cuántos dicen amén? Que van a pelear por esta generación. Esdras capítulo 6, verso 21. Así como Ariel y ese grupo tuvieron la capacidad de volver a insertarlo en las cosas divinas. Esdras 6, verso 21, dice la palabra del Señor Jesús. ¿Cuánto dan gracias al Señor por la palabra en el día de hoy? Esdras 6, 21. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio. Hay una versión que dice: los judíos que habían regresado de la cautividad en Babilonia celebraron la Pascua con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová, el Dios de Israel. La misma versión dice que habían abandonado las costumbres perversas de los pueblos vecinos y que habían decidido adorar al Señor, el Dios de Israel. No solamente es suficiente que salgamos de Babilonia, también tenemos que sacar a Babilonia de nuestro corazón. Hay que sacar a Babilonia de nuestra alma. Hay que sacar a Babilonia de nuestra mente. Tenemos que regresar, salir de Babilonia, regresar a la iglesia y volver a ser como éramos antes. No solamente que estemos aquí parados y estemos pensando allá afuera, no, sino que nos olvidemos de las costumbres perversas de esta tierra. Yo no sé si lo entiende, pero no es suficiente salir de Babilonia. Tenemos que sacar las raíces de Babilonia que están atando nuestra vida. Porque la única manera de que no volvamos a Babilonia es que saquemos aquellas costumbres. Primera de Juan capítulo 4 verso 6 dice la Escritura: nosotros somos de Dios. A ver, lo podemos leer todo. Primera de Juan capítulo 4 verso 6. Nosotros somos. Nosotros somos de Dios. El que conoce, al que conoce a Dios oye. Usted está escuchando la palabra de Dios. Usted conoce a Dios. Usted está escuchando la palabra de Dios. Usted conoce a Dios. Mire la importancia de poder escuchar la palabra de Dios. El que conoce a su Dios es el que está escuchando la palabra de Dios. Aleluya. El que conoce a Dios lo oye. Y el que no es de Dios no nos oye. Hoy día están aquí, pero están pensando en Babilonia. Hoy día están aquí sentados, pero están pensando en lo que van a hacer allá afuera. Cuidado, jóvenes. Tenemos que desarraigar Babilonia de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Sabe lo que provoca Babilonia? Babilonia provoca error en nuestra vida. Babilonia provoca pensar que las cosas de allá afuera están bien. Eso es lo que está provocando Babilonia en nuestros corazones. Es que yo podría estar allá en el mundo. Es que yo podría estar haciendo esto y aquello. Eso es lo que provoca Babilonia. Y Babilonia ha metido ese espíritu de error en nuestra mente, en nuestro corazón. Que el Señor reprenda ese espíritu. Que el Señor reprenda ese espíritu.
¿Sabe cuáles son las costumbres de afuera? De acuerdo a lo que dijimos en Esdras, capítulo 6, 21, a los judíos que salieron de Babilonia, que abandonaron las costumbres perversas. ¿Sabes cuáles son las costumbres? Las costumbres babilónicas. ¿Sabe que hay costumbres que se han enraizado en nuestra vida? 31 de octubre. ¿Sabe lo que es el 31 de octubre? Dicen que el día de la Reforma, hace poco tiempo lo pusieron. Pero ¿sabe cuál es el significado que le dan? Halloween. Le dan el nombre de Halloween. ¿Cuál es la Reforma? Usted sabe que la Reforma está hablando de la iglesia. Pero juntaron dos cosas: la iglesia y una fiesta pagana, mundana, diabólica. Dos cosas se unieron para que tú aceptes. Por eso que hoy día la iglesia, ¿qué es lo que hacen? Celebran Halloween. Hay iglesias que celebran Halloween. Esa es la mente de Babilonia. Y no entienden que eso no se puede hacer. Y no entienden que aquello no se puede celebrar. No se puede celebrar Navidad. Otra fiesta, otra costumbre pagana. Y ¿sabe qué? En los diccionarios seculares se habla que Halloween es una fiesta diabólica. Y en los diccionarios seculares, yo no le estoy hablando de los diccionarios bíblicos, diccionarios seculares hablan de la Navidad como una adoración al culto del Dios Sol. Y sabe qué triste es ver que hoy día hay iglesias y más iglesias que han puesto arbolitos de Pascua, que han puesto canciones navideñas, que escuchan a María Carey, Navidad, villancicos, y vamos añadiéndole costumbres y más costumbres. Y no nos estamos dando cuenta que Babilonia ya no está afuera. Babilonia está en la iglesia. Hoy día tiene que levantarse una generación que defienda la sana doctrina, que defienda la palabra de Dios, que sepa decir no, eso no es bíblico, eso es una adoración terrenal. Se tienen que levantar Otoniel, llenos del poder del Espíritu Santo, que defiendan lo que estamos enseñando. Dice la palabra que el Señor, que luego de Otoniel muere y se levanta otra generación, y otra generación que vuelve a hacer lo malo, otra generación que se vuelve a apartar, otra generación que no conocía a Dios. Yo no sé si esta es la generación de la que está hablando la Escritura, pero ¿sabe qué? Yo me uno a la oración de Benjamín, que se levante una generación que le diga no al pecado, sí a la santidad. Que se levante una generación que pelee por la buena batalla de la fe. Que se levanten hombres llenos del Espíritu Santo que le digan no al pecado. Que entiendan que no estamos jugando al cristianismo, sino que esto se trata de nuestra salvación. Y la salvación es de vida o de muerte. El Señor dice en su palabra en el libro de Deuteronomio: escojan ustedes hoy día lo que van a hacer, pero hoy día yo he puesto delante de ustedes camino de vida, camino de muerte. La salvación es exactamente lo mismo. No hay términos medios.
ahórrate lo siguiente: Dios no le gusta vomitar. ¿Eres frío o eres caliente? Ahórrate lo siguiente, que el Señor te vomite. No, 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 el Señor no le gusta eso. ¿Eres tibio o eres frío o caliente? ¿Qué es lo que verdaderamente Dios está esperando? Que se levante una generación que pelee, que arrebate, que liberte, que traiga liberación. ¿Sabe qué? Lo que necesitamos, jóvenes ungidos con el Espíritu Santo, que cuando toquen alabanza traigan liberación, traigan una adoración que traiga, ¿no es cierto?, la libertad del pueblo. Que cuando comience la adoración, aleluya, nuestra tristeza, nuestro clamor se vaya completamente y que adoremos a Dios con libertad. Por eso se necesita Otoniel, llenos del Espíritu Santo, que provoque la liberación del pueblo de Dios. Por eso se necesitan los Ariel, que le digan a los que estaban allá en Babilonia, que pensaban que las cosas están bien, le digan: no, no están las cosas bien así. Aleluya, tienes que entender que tienes que adorar a Dios con libertad, que tienes que romper con el mundo, que tienes que romper con los deseos de la carne, que tienes que olvidarte de esta tierra, que tienes que adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué hoy día no vemos a muchos? ¿Por qué cuesta, aleluya, tanto hoy en día llegar a la casa del Señor? Porque se te ha metido un espíritu de confusión, de que piensas que está bien quedarte en la casa. Total, veo el programa. Eso es lo que nos dio la facilidad de este tiempo. Y fue el plan del diablo. Durante 2 años prácticamente y medio práctico, que no nos pudimos quizás reunir, donde se nos quitó la privacidad de poder tener un momento a solas con Dios, de poder traer nuestras cargas al Señor. ¿Y qué es lo que hacíamos? Era mejor ver la tele, acostado en la cama, muchos. Ni siquiera había reverencia. Se nos olvidó lo que era sentarnos a la mesa, como lo que enseñaron hace unos días atrás, y decirle al Señor: mira mis dificultades, mira mis problemas, mira mis errores. O simplemente llegar a los pies del Señor y besar sus pies, llorar delante de su presencia. Invítenlos a comer, van a llegar todos. Invítenlo a un paseo y todos van a venir. Pero invítenlo a comer, como dijo Ariel. Volvamos, participemos de la mesa del Señor, participemos de la Pascua. En Babilonia no se participaba de eso. Babilonia se habían olvidado del sacrificio que el Señor había hecho, de cómo el Señor los había sacado de Egipto. Y sabe que hoy día se mira en menos o muy poco la salvación tan grande que Dios te ha entregado. Quiero que se ponga en pie en el nombre del Señor Jesús.